Buenos días, estoy saludando a nuestra audiencia que nos sigue a través de nuestras redes sociales de Instagram, Facebook, nuestro canal de YouTube, nuestro blog digital, nuestras redes sociales, Academia y Fundación Conexión San Mateo. Los saludo a todos, somos la Iglesia Cagua Cruzada Cristiana desde el municipio Sucre del estado Aragua en Venezuela. Y hoy estaré compartiendo con ustedes un tema que se llama el propósito de las aflicciones y lo estaré contextualizando desde el punto de vista escritural y teológico. Y quiero iniciar esta exposición con el Salmos 139. El Salmo 139 es un salmo que nos explica de manera muy detallada y de manera sencilla el contexto de quién es Dios, cómo es su manera de obrar y cómo Él, a través de su palabra, nos enseña lo que involucra la aflicción para Él. Y voy a orar desde el Salmo 139.1 hasta el 139.6, que dice lo siguiente: Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. La razón principal por la que muchos cristianos cuestionan a Dios en un proceso de aflicción es porque no conocen la soberanía, la omnipresencia, la omnisciencia y la omnipotencia de Dios. Sin embargo, como podemos ver acá en este salmo, David nos enseña de lo profundo y detallado que Dios nos conoce y cómo Dios, a través de su omnisciencia, omnipresencia y omnipotencia, conoce hasta los más profundos detalles de nuestro ser. Y basado en estas características, el hombre que conoce a Dios debe manifestar su fe en momentos buenos y en momentos de aflicción, porque a través de las aflicciones Dios estará trabajando con nosotros en nuestras áreas que tienen que ver con el carácter que nos va a llevar a moldearnos conforme a la imagen y semejanza de Él y puntualmente de Jesucristo, su Hijo. Dice el salmista aquí: tú me has examinado, y en hebreo examinar encontramos el verbo hekar, que significa penetrado hasta lo más profundo del corazón y me has conocido. Y este conocido, hadar, significa que Él nos observa, en la traducción hebrea, que Él nos observa de manera cuidadosa. Tú nos has observado cuidadosamente. Toda situación de mi vida la has conocido. Desde muy cerca conoces mis pensamientos. Significa que Él examina hasta lo más profundo de nuestro ser, de nuestros pensamientos y de las intenciones que están en nuestro corazón. Y vemos que en el versículo 2 dice: tú has observado cuidadosamente toda situación de mi vida. Has conocido mis pensamientos, que significa conocer aquí en el hebreo, significa examinar de manera detallada. Y continúa diciendo el 3: has escudriñado mi andar y mi reposo.
has escudriñado todos mis caminos. Y debemos tener en cuenta que Dios todo lo sabe. Aún no está la palabra en nuestra lengua cuando ya Él la sabe. Y toda palabra que nosotros pronunciamos lleva una intención en el corazón. Con lo cual es vana la pretensión del hombre de querer pensar que cualquier acto que él haga está lejos del alcance de Dios. Quizás las otras personas no me estén viendo, pero Él sí me está examinando y Él me conoce muy de cerca. Y continúa diciendo en el versículo 5, detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Y tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Bueno, el salmista nos aclara aquí cuán poderosa es la presencia, el conocimiento y la profundidad de la relación de Dios con nosotros. Y es ilusoria la pretensión de pensar que algo está fuera de su control o de su poder o de su presencia. A todo lugar que nosotros vayamos, Él irá con nosotros. Y quiero citar a Pablo porque Pablo dijo a los corintios que cosas que ojo no vio ni entendió hombre alguno le serían reveladas al ser humano para que conociera la profundidad de la revelación de Él. Y podemos concluir conforme a este salmo y lo que en su original nos va develando, que no existe nadie que tenga todo el conocimiento acerca de Dios. Nosotros conocemos pequeñas áreas o parcelas, por lo cual el hombre debe ser humilde y sencillo en la medida que va conociendo a Dios y Dios se revela a su vida. Porque Él está sobre nosotros, Él conoce todo acerca de nosotros y no podemos escapar a ningún lugar de Él. Si nosotros tuviéramos la pequeña ilusión de que nosotros no tenemos áreas de debilidad o áreas donde Dios esté trabajando con su disciplina y la formación de su carácter, eso sería una vana ilusión. Incluso pecaríamos porque sabemos que todos tenemos áreas donde Dios nos está formando. Y si nosotros podemos comprender esto, de que Dios nos examina de manera profunda, no caemos en el campo de la ignorancia creyendo que las cosas están fuera de su control, de su soberanía y de su dominio. Los cristianos que conocen la soberanía de Dios tienen temor de Dios, practican la reverencia y comprenden que dentro de la prueba, el dolor y la aflicción, Dios tiene como propósito único madurar nuestro carácter, madurar nuestra fe, pulir y purificar nuestra alma y llevarnos a un nivel donde podamos ser cada día más conforme a su imagen y semejanza. Y yo quiero citar a Job capítulo 23, versículo 10, que dice, mas Él conoció mi camino, me probará y saldré como oro. Bueno, cuando nosotros examinamos esta porción en el original, conocer del hebreo heter significa conocer el curso, el rumbo, el paso, el saber cuándo nosotros necesitamos volver a retomar el camino. Y dice aquí que saldré como oro. Sabemos aquí que en el original habla de la fundición del metal que tiene que ser sometido a altas temperaturas como es el oro
para ser purificado y para ser moldeado. Igualmente, pues nosotros vamos a pasar por el crisol y nos dolerá, pero lo que saldrá de ese proceso en cada uno de nosotros será un carácter conforme a lo que Dios espera que se moldee en nosotros. Muchos de nosotros, al manifestar deficiencias en el carácter, somos probados. Y Dios examina el corazón para purificarlo. Él nos va moldeando según el curso de nuestra vida. Y si nosotros insistimos en meternos por otro camino, pues la aflicción nos llevará a retomar el camino en el cual debíamos permanecer, y el camino donde Él quiere que nosotros andemos. Él dice: te haré entender mis caminos, te haré caminar y transitar por ellos, y seremos probados para poder ser refinados como el oro fino. Bueno, en Hebreos capítulo 12, versículo 11 dice lo siguiente: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da frutos apacibles de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Bueno, como podemos ver, las aflicciones son un ejercicio para entrenarnos y para producir en nosotros frutos apacibles de justicia que modelen la justicia del carácter y la forma de Dios. Y podemos ver que Job dijo que saldríamos como oro. Y una persona que está entendida acerca de que Él está en las manos de Dios y que todo proceso proviene de Él, no resiste el proceso por el cual Dios le está pasando, no lo reprende, no murmura, no reniega, no se queja, no maldice, no está yendo en contra de la voluntad de Dios. Por el contrario, acepta con humildad, con mansedumbre, ese proceso mediante el cual Dios nos va a purificar, nos va a limpiar y nos va a lavar. Y cree en esperanza contra esperanza, aún en las peores circunstancias, que el Señor tiene el control de todas las cosas que nos están sucediendo. En Primera de Pedro, en el capítulo 1, versículo 6, dice lo siguiente: en lo cual nosotros nos alegramos, aunque ahora por un poco tiempo, si es necesario, tengamos que ser afligidos en diversas pruebas. Y continúa el 7 diciendo: para que, sometidas a prueba nuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, en gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Este versículo de Primera de Pedro nos muestra cómo nosotros seremos herederos de esas riquezas de la vida eterna y de todas esas promesas que el Señor nos ha hecho y que nosotros recibiremos. Pero entre tanto que las recibimos, nosotros vamos a estar pasando por diversas pruebas, aunque por un poco de tiempo y de tiempo en tiempo, hasta que el Señor Jesucristo venga por nosotros. Y debemos tomar esto como un regalo, como un gozo, como una alegría, porque somos hijos de la casa, porque somos hermanos de Jesús, somos coherederos juntamente con Él de las benignidades, de la gracia y del señorío del cual el Padre le ha otorgado al Hijo. Y yo quiero hacer una reflexión en este momento a todo aquel que me oye, que conozca o no conozca la palabra. Cuando nosotros sentimos envidia, cuando nosotros tenemos cualquier tipo de debilidad, pensaremos que eso hay que dejarlo así, ¿no?
De ninguna manera, pues si eres hijo, Dios te llevará al plano de no sentir la envidia y de ser una persona que deje de experimentar este tipo de situaciones para manifestar el amor que es benigno y en el cual todos nos gozamos. En el Salmo 175 dice lo siguiente: la verdad no peca, pero incomoda. A nadie le gusta que le digan sus verdades, pero como no podemos escondernos, es mejor rendirnos. Lo mejor que podemos hacer ante estos procesos de la vida, especialmente nosotros los venezolanos que pasamos por tantas situaciones, lo mejor que tenemos para proyectar y hacer es rendirnos en las manos de Jesucristo, rendirnos al Señor y dejar que Él sea el que trabaje en nosotros. Las personas que son propensas a herirse, bueno, Dios le creará muchas situaciones para que aprenda a ser herido, pero también para que Él aprenda a perdonar y a tener un corazón limpio ante esas heridas y a sanar rápidamente, porque Él sabe que quien las produjo es el autor y consumador de la fe. Quiero citar el Salmo 23 en su versículo 4 que dice: aunque andemos en valles de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Bueno, aquí como en muchas porciones de la escritura que pudiéramos citar en este mensaje, vemos que el salmista dice: aunque andemos en valles de sombra de muerte, pero dice: no temeré, que es el lenguaje que aparece en Job cuando dice que saldremos como oro refinado, que aparece en el Salmo 23 cuando dice: no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Y comprendemos que aunque estemos en valles de sombras de muerte, nuestro lenguaje debe ser de fe, de esperanza, de perseverancia y de mantenernos inamovibles en la roca que es Cristo Jesús. No temeré ningún mal, porque Él estará conmigo. Y muchas personas piensan que siempre la respuesta va a ser que vamos a ser librados, ¿no? En algunas ocasiones, como pasó con los mártires de la iglesia primitiva, el Señor va a permitir que los leones nos devoren. En otras va a permitir que la enfermedad nos alcance. En otras vamos a ser librados, como es el caso de Daniel del foso de los leones. Pero eso es realmente la rendición ante los pies de Jesucristo, y es aceptar la voluntad de Dios sin que tengamos nada que añadir, sino dejar que Él trabaje en nosotros. Y así vamos a conseguir a través de la Escritura muchos ejemplos donde nosotros vamos a tener que aceptar que vamos a esperar que Él nos dé refrigerio, que Él nos infunda aliento, aunque venga la vara de la corrección y nos haga caminar por el camino correcto, porque tendemos a salir de él. Y no tenemos que reprender, no tenemos que echar fuera, no tenemos que pensar que todo esto es obra de las tinieblas o del diablo, no. Es el proceso de la disciplina de Dios forjando en nosotros un carácter para que estemos a la altura de un varón, de una varona aprobada en obediencia en todo momento. Y en el Salmo 23, en su versículo 5 continúa diciendo: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Los angustiadores aquí están. Dios permite que estén. Y Dios permite que esa aflicción de esos angustiadores se manifieste para que nosotros podamos tener la capacidad de perdonar, orar por ellos y bendecirlos.
hasta que Dios se los lleve y ellos dejen de estar, o ellos permanezcan y nosotros nos vayamos con el Señor. Pero realmente todas las cosas están bajo la soberanía y el poder de Dios, que es grande y que es nuestro hacedor para hacer con nosotros conforme su voluntad. El Salmo 27 dice, cuando, versículo 2, cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores, mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Y continúa el 3 diciendo, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Es ese lenguaje de fe el que yo quiero infundirte en el proceso que Dios tiene con nosotros, en la aflicción que produce la disciplina en la cual Dios nos somete para que podamos crecer, ser lavados y ser perfeccionados para poder estar delante de aquel que es santo. Dice la palabra que no temerá mi corazón, aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Seremos bienaventurados cuando los malignos, los angustiadores, los que tienen odio contra nosotros se manifiestan, porque allí Jesús dijo muy claramente que seríamos resistidos, que el mundo nos resistiría y nos aborrecería. Por lo tanto, nos gozamos cuando somos aborrecidos, cuando somos traicionados, cuando somos ignorados, inclusive cuando vamos a un lugar y creemos que nuestra carta de presentación mejor, es decir, que somos cristianos, y por esa razón nos cierran la puerta en la cara, ya que el mundo nos resiste y esa verdad escritural se va a manifestar. Entonces, muchos vamos a pasar por aflicciones de todo tipo, económicas, de salud, de amargura, de resentimiento, de inseguridad del futuro. A muchos nos tirarán la puerta en la cara no solo una vez, sino muchas veces. Nos pondrán el pie para que caigamos, nos ignorarán, pero allí está la mano del Señor, está la diestra de Él trabajando en nuestro hombre interior, y gloria a Dios por todas estas oportunidades que nos da para nosotros poder crecer espiritualmente a la estatura que Él nos está permitiendo a través de este transitar o de esta carrera en la vida cristiana. Pero mientras nosotros estemos confiados en Él y no en nuestra inteligencia y nuestras capacidades, pues Él obrará como Él quiere. La palabra prueba que en el original quiere decir aceptar lo bueno o lo malo, o es bonanza. Nos habla de las multiformas o los multicolores que pueden ser las pruebas que pueden sobrevenir a nuestra vida cristiana. Y en Primera de Pedro capítulo 4, 13 dice lo siguiente, 13, 14, dice lo siguiente, pues nosotros sabemos que a causa de una enfermedad del cuerpo les anuncié el evangelio al principio, y no me despreciaste ni desechaste por la prueba que tenía en mi cuerpo, antes bien me recibiste como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Aquí está hablando Pedro acerca de cómo él, por causa de una enfermedad, se tuvo que quedar con los hermanos un tiempo, y cómo ellos no le rechazaron por causa de esta enfermedad, sino que más bien ellos se comportaron de manera benigna con lo que Dios estaba haciendo específicamente con Pedro. No quiere decir que va a ser así con todos nosotros. Quizás en la enfermedad Dios nos va a dejar solos para ver de quién dependemos y en quién está puesta nuestra fe. De dónde va a venir el favor y el socorro que nosotros estamos esperando. Nosotros debemos entender que la aflicción va a producir un lavamiento, una purificación, una santificación y un carácter conforme al de Jesucristo. Jesús dijo que fuéramos mansos porque Él era manso. Y hoy quiero cerrar este mensaje invitando a todo el que lee la palabra, a todo el que ha confesado a Jesús, a todo el que esté viviendo cualquier circunstancia,
para que avive de una forma fehaciente y crea que este lenguaje de fe, de confianza, está acompañado también de lealtad y de obediencia a lo que Dios espera de nosotros. Nosotros debemos comprender que Dios quiere que nosotros afirmemos nuestra vida basados en una fe genuina, en una fe que no tiene nada que ver con el hecho de esperar que sean los hombres quienes nos respondan para resolver nuestros problemas. Hay problemas que no son solucionables por la mano humana, pero es allí donde nuestra fe debe perseverar, permanecer y llevarnos a un nivel donde todo está bajo la soberanía de Él y nosotros allí de manera feliz estamos en el centro de la voluntad del corazón de Dios. Y dice la palabra que en primera de Pedro 1:7, para que sometidos a prueba nuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, en gloria y honra. Bueno, esta fe hallada en alabanza es esa fe que nos permite, aún en las circunstancias que estemos, poder hablarle a los otros acerca de su amor, su grandeza y su poder. Poder adorarlo en medio del dolor, poder glorificarlo, porque glorificar es poder tener una opinión excelente acerca de lo que Dios obra en la vida de las personas, de la familia, de la humanidad. Y una fe que honra es esa que tiene un valor inescrutable para que podamos manifestar que la honra de Dios no tiene precio. Es el más grande regalo que hombre alguno puede recibir de manos de Dios, porque Él es el que nos permite poderlo alabar, poderlo glorificar y poderlo honrar. Y a través de estas circunstancias que nosotros atravesamos en nuestra vida cristiana, poder culminar la carrera dando alabanza, dando gloria y dando honra, debe ser un anhelo legítimo del corazón, ya que de esta manera nosotros manifestaremos una fe genuina, una fe legítima, donde tú entrarás al cuarto de un enfermo y en vez de consolar, tú salgas consolado. Cuando entres al lugar donde quizás haya la pérdida de un familiar y tú vayas a consolar, tú salgas de allí consolado. Esa es la fe genuina que produce los frutos del Espíritu y que es la que agrada a Dios. Dios está esperando que en todo lo que nosotros podamos glorificarle, lo hagamos. El mayor regalo que nosotros podemos anhelar en esta vida como cristianos es poder ver su gloria. Hoy yo te invito, amigo que me escuchas, que no conoces a Cristo, confiésalo. Tómate de la mano de Él y cree que Dios el Padre ha levantado a Jesucristo de los muertos. Él ha resucitado y Él está vivo. Y aquel que lo conoce, cierra tu boca y solo ábrela para dar gracias, para alabanza, para honra, para gloria. No te quejes contra Dios, pues si Él quiere, Él nos librará. Pero si fuera el caso de que no nos librara, igual lo seguiremos amando y lo seguiremos adorando, porque Él es dueño, Él es soberano, Él es quien es dueño de nuestra vida. Viene a mi memoria Daniel cuando fue echado al foso de los leones. El rey le dijo, si tu Dios quiere te librará. Y entró al foso de los leones y bueno, Dios lo libró. Dios libró a Daniel, pero aún si no lo hubiese librado, igualmente Daniel jamás se hubiese postrado delante de aquella estatua ni hubiese adorado a otro Dios que no es
aquel al cual nosotros adoramos. O te invito a que permanezcas leal, a que permanezcas firme, a que entiendas que todo favor que ha venido a tu vida proviene de las manos de el único Dios, el autor y consumador de la fe, nuestro Señor Jesucristo. Hoy damos gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Quiero orar por los que están enfermos, por los que están afligidos, por los que se encuentran en diversas pruebas o circunstancias, para que entiendan que en eso nuestra fe debe activarse para glorificar, honrar y alabar a el Señor. Bueno, amados hermanos, estimados oyentes, amigos que nos escuchan, me despido de ustedes y les invito a meditar profundamente en este mensaje que es el evangelio que produce el carácter cristocéntrico que Dios está esperando que en esta pasantía que nosotros tenemos en la tierra podamos producir. Bueno, me despido de ustedes. Soy la pastora Luisa Bargenis Ramírez desde Cagua, municipio Sucre, estado Aragua, y somos vanguardistas del evangelio y predicamos a Jesús siempre.